Antes que nada, quería definir un par de cosas. Eh, ¿Qué es un sistema embebido? Y lo voy a enseñar muy fácil aquí con un auto estéreo. ¿Cuáles son los términos? Finalmente, un sistema embebido es un sistema que es un aparato que se utiliza en alguna industria, es un aparato de consumo, es un refri, es un horno de microondas, etcétera. Es un equipo electrónico que tiene inteligencia, que tiene un procesador adentro y que tiene muchos elementos más, canales de comunicaciones, sensores, botones, displays, etcétera. Básicamente eso es un sistema embebido y es un sistema que tiene una programación que podríamos llamarle software, pero usualmente se le llama firmware al que está en un sistema embebido, que no se puede reprogramar como en una computadora, que no tiene la interfase usual con un programador o con un usuario, sino que su interfase es dependiente de los botones que tiene el equipo y de los mecanismos internos de operación que conlleva el equipo, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente hay un hardware, que es como la foto que tenemos abajo, donde hay uno o varios procesadores, algunos especializados a lo mejor en audio o en decodificación de MP4, etcétera. Y este microprocesador o estos microprocesadores llevan una programación que es el firmware. Aquí lo interesante es, pues, cómo vemos nosotros que vamos a participar en esta industria, este sistema embebido. Hay una parte que es la parte cuando se diseña el hardware y el firmware, que los ingenieros que lo hacen lo ven como la parte del dibujo de arriba a la derecha. O sea, ven un conjunto de módulos con inteligencia, con procesadores, que controlan algún tipo de mecanismo, un display, un relevador, un motor a pasos, qué sé yo. Entonces, así lo ve uno cuando empieza a diseñar el sistema. Yo he hecho esto, lo estuve haciendo esto más de 30 años y yo tenía un compañero que él diseñaba el hardware, yo diseñaba el firmware. Y ya dentro del firmware ya viene una arquitectura donde uno dice, bueno, ok, yo voy a tener rutinas, voy a tener un programa, pero y obviamente voy a controlar dispositivos de comunicaciones, voy a tener entradas digitales, salidas digitales, voy a controlar pequeños procesadores, digamos un procesador gráfico, un procesador de comunicaciones, pero debo tener una arquitectura donde todo esto se combina, las rutinas, la forma en que yo lo controlo, a lo mejor tengo un sistema operativo pequeñito o un kernel ahí. Entonces, dependiendo quién sea el que esté armando este equipo de sistema embebido, es la forma en que lo ve, ¿no? Y es una parte interesante. De hecho, también un modelo muy común en automotriz es que, a diferencia de lo que les decía, que yo hacía equipos de comunicaciones con un ingeniero de hardware y los dos definíamos qué hacía, probábamos la tarjeta, etcétera. Generalmente en automotriz ya les llega la tarjeta ya lista con un pequeño manual y ellos tienen que hacer la programación. Em, Digo, hasta ahí está muy interesante, pero en automotriz esto se pone todavía más interesante. ¿Por qué? Porque de un auto, como vamos a ver más adelante, pues no tenemos uno, ni dos, ni tres. Generalmente tenemos ya 50, 80, 100 y a veces hasta 150 procesadores, cada uno con su propio firmware, cada uno con su hardware y comunicándose con diferentes dispositivos del auto y muy probablemente comunicándose entre ellos mismos o con un árbitro central. Entonces, la arquitectura se va complicando, la cantidad de código, la cantidad de elementos que interaccionan va subiendo muy rápido. Em, Aquí tenemos algunos ejemplos de todo lo que controla el coche actualmente. Digo, yo creo que todos ustedes han visto estos autos, de más ustedes que están ahí junto a Audi, que tienen todas estas ayudas modernas para el conductor. Digo, todo esto empieza desde el control del tren motriz, ¿no? Obviamente hay el famoso SU, que es la computadora del motor, y aparte de eso hay sistemas de control de crucero, sistemas de control de, perdón, de la transmisión de electrónica, de la inyección, que es muy importante, eso tiene que ver mucho con la potencia del coche. También sistemas de comunicaciones, que ya serían estos sistemas de infotainment, como sería conectar nuestro equipo con el Spotify, ver el Google Maps o cualquier otra ayuda de ese tipo. Los autos eléctricos, pues va a venir esto de dónde hay gasolineras, cuánto me queda de energía.
En los sistemas de redes internos, que es lo que comentábamos, pues hay varios tipos de bus en el coche que se comunican a diferentes niveles y de diferentes velocidades entre sí. Eh, y en sistemas como en el chasis, que hay, ¿cómo se llama? Suspensiones activas que son controladas en parte por un procesador, etcétera, ¿no? El sistema electrónico de la dirección. Y al final viene el famoso ADAS, el sistema avanzado de asistencia al conductor, que vamos a platicar muy brevemente y lo van a ver más adelante en las conferencias. Entonces, finalmente, tenemos múltiples aplicaciones en el coche. ¿Por qué existen estas aplicaciones? Pues porque, bueno, y aquí está el ADAS, lo voy a regresar un poquito después. Digo, básicamente aquí el tema es que un auto moderno es básicamente su nodo de internet, está ya con todos los sistemas que tiene, es un auto muy bien equipado, está conectado a la red por muchas cosas, ¿no? Porque el usuario quiere ver alguna información, un mapa, oír música, o porque el sistema en sí se está reportando con alguien en otro lado, ahorita vamos a ver para qué, pero básicamente es para estar monitoreando el estado del auto, y conocer el estado del ambiente, como en los coches que ya tienen ayudas en que ya posiblemente en el medio ambiente hay sensores, hay indicaciones que le ayudan a saber si hay un alto, un siga, etcétera, ¿no? Inclusive cosas tan sencillas como dónde hay un estacionamiento o un centro de carga cerca. ¿Por qué se ha llenado el coche de microprocesadores? Bueno, pues por varias razones. Uno, para controlar el desempeño del auto. A medida que se vuelve más importante controlar con precisión cosas como, por ejemplo, la inyección de combustible, la temperatura del vehículo, etcétera, es más importante el que haya un sistema de control muy preciso para estar llevando el estatus del coche, tenerlo en su mejor desempeño, detectar cualquier tipo de anomalía o de falla, no solo que esté ocurriendo, sino de ser posible, que se pueda predecir para indicarle al conductor que hay algún tipo de síntoma que creemos que puede llevar a una falla, inclusive poder, consultarlo con la fábrica y saber si hay que parar el coche en la siguiente estación, en la siguiente agencia, podemos esperar al siguiente servicio para revisarlo, etcétera. Otro tema es el confort, que es, todo este sistema de audio, de video, música, conexiones de USB, control de climatización del vehículo, inclusive ya los coches, ahora traen, cancelación de ruido. Si yo voy oyendo el estéreo, pues que trato de cancelar el ruido externo. Y condiciones de seguridad también, ¿no? Obviamente, a medida que el coche se le agregan sistemas de seguridad, que ahorita vamos a platicar, pues, estos sistemas, cada uno de ellos está controlado por microprocesadores, ¿no? Desde los anti-lock brakes hasta las, bolsas de aire, para una colisión, etcétera, ¿no? Y un tema importante es que también está para cumplir las regulaciones. A medida que va progresando, la sociedad, va habiendo más regulaciones en temas como la emisión de dióxido de carbono. Entonces, un punto muy importante, pues, es tener el estar monitoreando el motor y evitar que haya una emisión excesiva de contaminantes. Eh, También, tenemos un detalle importante, que es la ventaja competitiva. Las marcas más importantes como Mercedes, Audi, etcétera, eh, buena parte de su mercado es gente innovadora, gente que busca siempre lo último, los avances más recientes de ayuda a la conducción, de manejo, de confort. Y entonces la competencia, ya se está dando mucho más en todos estos apoyos y todas estas, capacidades que la electrónica proporciona, que en la mecánica en sí del vehículo. La mecánica ya no ha cambiado tanto, creo que un factor muy importante fue el tema de los sistemas de inyección de electrónica, precisamente, que le dan un cambio notable de rendimiento al automóvil. Pero básicamente ahorita, pues, creo que mucha gente cuando va a comprar un coche le interesa más saber si está conectado, si tiene un sistema de bocinas inteligente,
si va a poder ver sus mapas, si va a poder conectar a su celular, que cuántos cilindros trae o cuántas válvulas trae cada cilindro, etcétera. Este código se ha ido incrementando rápidamente. Si lo ven, pues en el 70 había menos de un 5% del costo del auto, era el menos del 5% en un auto completo. Se ha ido incrementando rápidamente a través de los dispositivos electrónicos hasta llegar en el 2000 al 22%, en el 2010 a un 35%, y en el 2030 se calcula que la mitad del costo del coche tiene que ver con electrónica y obviamente el firmware que lo controla. En cuanto a complejidad, aquí les muestro los ejemplos de qué cosa es más compleja y es impresionante. Em, de hecho, permítame un segundito. Ah, ok. Este, Hay algunas cosas que no parecieran intuitivas, que es el hecho de que aquí tenemos, por ejemplo, el número de líneas de códigos en millones de líneas, no es cierto, en miles de líneas, que tienen varios dispositivos. Y por ejemplo, ahí vemos que un Boeing 787 tiene 6.500.000 líneas, por ejemplo. El sistema Android 12 millones. Un jet de combate tiene 24 millones, pero un coche tiene 100.000, de verdad, 100 millones de líneas. Es de las cosas más complejas que hay. En todos los ejemplos que tuve por ahí de cómo está el número de líneas que tiene un sistema, aquí abajo tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el browser de Google Chrome, que tiene 6.7 millones, el sistema, el colisionador de nuclear que está en Europa tiene 50 millones, pero nada, excepto el sistema completo de Google, tiene tantas líneas como un coche. Entonces, pues ahí está la importancia. ¿Por qué se volvió importante? Por cuestiones de competitividad, por cuestiones de regulaciones. Eh, claro, tenemos algunos ejemplos. Un BMW tiene 150 computadoras, o tal vez más. Una F-150 nueva también 150 millones. Y todos los vehículos, independientemente que sean los de alta gama o no, se están acercando rápido a 100 microprocesadores, ¿no? Y a 100 millones de líneas de código. Y esto mencionamos que venía de los autos de lujo, como Mercedes, como Audi, gente así. Pero realmente el tema es que si se dan ustedes cuenta, tal vez en los autos de lujo empezaron los anti-lock brakes, las bolsas de aire, los faros que se mueven para seguir la carretera. Todas estas cosas que se ven muy complejas y de muy alto nivel y muy innovadoras, poco a poco empiezan a permear a los modelos siguientes, ¿no? No de los de gama altas, a los de gama media, a los de gama menos alta, etcétera. Y no solo eso, sino que algunos de estos sistemas se vuelven legalmente obligatorios. Por ejemplo, los anti-lock brakes o las bolsas de aire, que en su momento solo lo traían los coches de lujo. Ahorita en México ya es obligatorio que un coche salga con estos sistemas. Entonces, lo que era de lujo en su momento, en 2, 3, 5 años, cada vez en menos tiempo, se vuelve obligatorio. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué va aparejado esa complejidad? Pues que también en esa cantidad de líneas de código, pues se pueden ir errores. Pero aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que esos son sistemas de los que depende la vida de los ocupantes o la vida de las personas que están cerca del coche, ¿no? ¿Qué pasa si el coche no frena? ¿Qué pasa si el coche, la dirección no funciona correctamente? ¿O se pega el acelerador porque el software algo detectó? ¿O apaga el motor? Entonces, y también en costo para las empresas de recoger todos estos autos y hacer los cambios es altísimo. Vienen aparejadas muchas multas para ellos o para el proveedor que surtió el equipo defectuoso. Entonces es importantísimo que todo este esfuerzo, eh, perdón, esté efectuado con mucho cuidado y haya metodologías muy detalladas para hacerlo. Aquí tenemos una opinión de la presidenta y directora de General Motors que dice que no tiene duda que la industria automotriz cambiará más
siguientes 5 o 10 años que lo ha hecho en los últimos 50. Efectivamente, lo podemos ver, ¿no? Y con los autos, tanto con los autos normales como con los eléctricos. ¿Qué está cambiando también? Lo que decíamos, ¿no? Nos vamos a autos eléctricos, pero también esos autos eléctricos, en el momento en que ya todo está controlado desde microprocesadores, ¿qué sigue? Pues que el microprocesador, en vez de atender instrucciones del conductor, atienda instrucciones de algún procesador que conduzca en forma autónoma por él. Entonces, viene el tema de la parte autónoma en los autos. Aquí tenemos los autos eléctricos contra los autos convencionales. Aquí podemos ver un auto eléctrico que realmente tiene muchas menos piezas, pero sigue requiriendo un control, ya no era del motor de combustión interna, sino de los motores eléctricos, etcétera, ¿no? Y además tiene todos los sistemas de confort que ya conocemos en un auto, entonces tiene que seguir controlando muchas piezas más. Aparte de todos los controles normales, pues tiene que controlar todo el sistema de energía, el módulo de baterías, el controlar los motores, como les comentaba, el motor o motores, etcétera. Y todo esto tiene que ver con electrónica de potencia. Aquí tenemos unas de las muchísimas funciones que desempeñan la electrónica en el auto. Muy probablemente cada uno de estos sistemas tenga su propio procesador. Desde la luz interior, inclusive la calefacción, tal vez el ajuste de cierto tema de los frenos, bueno, inclusive tal vez el desbloquear puertas tenga un procesador. Entonces esto se vuelve sumamente complejo, ¿no? Y claro, se vuelve muy atractivo, se vuelve muy confortable. La idea es que se vuelva muy seguro también. ¿Y cuál es el punto final de este tema? Y que no solo nos vamos al punto en que los autos autónomos tienen que estar conectados y comunicados con su medio ambiente para, pues, ver los semáforos, ver, tal vez hablarse hasta con los coches que vienen junto, etcétera, sino que inclusive ya ahorita los coches como el Tesla son monitoreados continuamente en su funcionamiento. Y se establece una cosa que se llama el gemelo digital, que no sé si es un término que han escuchado, que tiene que ver con la industria 4.0, que básicamente se trata de que yo tengo en la fábrica, en algún lugar de Tesla, tienen unos modelos, cada modelo corresponde a un coche de los que están rodando, que vendieron, y el modelo está corriendo y está comparando lo que el modelo dice que debía estar haciendo el coche y cómo debería estar funcionando con lo que realmente está recibiendo desde el lado de la transmisión de datos del coche y que le llegan. Entonces está haciendo continuamente comparaciones de a qué temperatura debe estar el motor, qué vibración debe tener, cuál es la fuerza con que está frenando, eh, cuánto está consumiendo de energía, etcétera. Y entonces, pues debes saber cuándo tenemos un cambio normal, digamos, vibra más. Bueno, sí, pero pues es que ya tiene tantos kilómetros recorridos, no hay problema. O está vibrando demasiado y algo está mal. O se está calentando algo, ok, no hay problema, está en una subida y el coche necesita el servicio, ok, no, ahorita sí, ahorita tenemos un problema de sobrecalentamiento, ¿cuánto tiempo ese coche va a durar antes de que falle? Hay que avisar de alguna manera al conductor, decirle, hay un sobrecalentamiento o hay una vibración extraña. eh, Como les decía, ¿no? Llévalo a servicio cuando puedas o llévalo en la próxima ciudad, llévalo a que lo revisen. O ¿sabes qué? Llega una gasolinera y páralo, porque esto ya no va a llegar más allá. Entonces, esto también es un tema, ¿no? Estamos interactuando no solo dentro del coche, sino los sistemas del coche están interactuando con el mundo exterior para estarse comunicando y apoyar al conductor con estos temas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un tema de gran complejidad y eso, pues bueno, pues entramos al famoso asunto del HADAS, ¿no? Y de los autos autónomos, que se combina todo lo que de por sí tenía el HADAS y todos los sensores con nuevos sensores, nuevos radares, nuevos sistemas de ultrasonido, cámaras hacia todos lados, este, para poder conseguir que todos esos datos lleguen a las computadoras del auto y él pueda tomar decisiones de cómo conducir el auto. Imagínense la cantidad de información que nosotros damos por sentado que vamos a tener, pero la computadora no, o sea, nosotros estamos viendo
semáforos, gente que pasa, coches que vienen, cruceros, si está mojado, si está seco, el mapa o sabemos a dónde vamos, cómo se ve la curva. Claro, mucha gente ve la curva y no le importa y le sigue pisando. El sistema está para decirles, oye, espérate, esa curva se toma a tal velocidad, ¿no? Pero el punto es que la cantidad de información que todos estos sensores del HADAS le tienen que entregar al coche y la cantidad de decisiones que tiene que tomar, fusionando primero la información, porque fusiona información a lo mejor de la cámara con la del radar y cosas así, es impresionante. Entonces, sí, la presión hacia un sistema de cómputo del coche es impresionante. De hecho, ya hay procesadores de inteligencia artificial. Creo que más adelante hay una plática precisamente de qué pasa con ¿cómo se llama? Con el HADAS y la inteligencia artificial, porque es increíblemente complejo, ¿no? Pues, sin embargo, ya estamos cada vez más cerca de ese tema y ese es el futuro que se ve en los autos, precisamente, ¿no? El incrementar tanto los sistemas, el llegar al 50% del costo, la cantidad de cableado ahorita en un coche ya tiene un peso importantísimo. Ya se está volviendo ahora que están pensando en hacer comunicación inalámbrica dentro del coche para evitar todo el peso de los arneses, etcétera. Entonces, finalmente, ¿cuál es la conclusión de esta evolución? Pues que el coche, el software del coche tiene que hacer un intercambio de información con la infraestructura de servicio, con otros autos, hacer diagnósticos, apoyarse a través de la nube y ahora a través de 5G con algún sistema externo que le apoye y que tenga este famoso gemelo digital en un momento dado, em, que debe permitir, y esa es una ventaja de un sistema con muchos procesadores, actualizar y corregir problemas. Si yo veo un problema y lo logro reproducir en la planta y lo arreglo con alguna modificación a mi programación, pues nada más le mando la actualización al coche. Este tema de hacer mantenimiento predictivo, ver qué fallas hay, cuánto tiempo me podría fallar el coche y avisarlo. Em, Estas tendencias competitivas de cómo personalizo el coche, cómo le doy autonomía, cómo le doy más conectividad que el usuario me está pidiendo, cómo manejo todo el tema de los autos eléctricos, etcétera. Todo esto se junta con el tema también de que ya estos autos autónomos ya no se consideran coches, se consideran un sistema de movilidad. Y aquí tenemos un tema aparte. Ok, el coche ya es autónomo, no se va a equivocar, va a llevarme a donde yo quiera. ¿Y qué voy a hacer yo mientras estoy en el coche? Voy a dormir, voy a leer, voy a comunicarme en mi oficina, ¿a qué voy a hacer? Entonces, un tema ya importante es que los están desarrollando sistemas precisamente para que apoyen a la gente que ya no va a manejar a hacer lo que quiere hacer en el coche, ¿no? Estudiar, aprender, hacer su trabajo, descansar, jugar, etcétera. Entonces, esto mete un nivel nuevo al tema del software del coche. Y bueno, aquí voy a tocar muy levemente este tema. Esto es una plática completa al respecto, pero básicamente, ¿cuál es lo que les quiero dejar de mensaje aquí? De nuevo, son sistemas en los que va de por medio la vida. Eh, ¿qué no debe pasar? Pues que un sistema entre, por ejemplo, en un loop y se quede trabado, se pare, se reinicie, o se quede dando vueltas y no haya forma de sacarlo y deje de hacer su función, o peor aún, empiece a mandar datos por el bus de datos y interrumpa la función de otros sistemas. Entonces, imagínense, ya ha habido problemas con frenos, ya ha habido problemas con sistemas de inyección, ya ha habido problemas con aceleradores. El punto es que el software que se desarrolla, aparte de muy complejo y de ser desarrollado entre muchas empresas, entre muchas personas, pues necesitamos que sea muy seguro, muy confiable. Y vamos a meter un último complejidad a todo este asunto. Pues antes era impensable, pero ahora un coche puede ser atacado por virus, por algún tipo de hacker, cosa que antes jamás hubiéramos pensado que ocurriera. Pero hace años ya que alguien demostró que podía controlar el sistema de frenos de un coche en control remoto. Imagínense nada más. Entonces, se añade una complejidad más. Entonces, todo esto está normado por estándares, donde uno de ellos es el ISO 26262, que es precisamente orientado a sistemas automotrices, precisamente por esta confiabilidad y seguridad que debe tener.
Hay muchos software más, hay muchos ambientes de prueba que se usan para tratar de asegurar que este auto funcione. Tenemos un detalle más, ¿no? Que es el hecho de que, este, perdón, de que estos sistemas son sistemas que hacen diferentes proveedores, que tienen que convivir entre sí, que muchas veces los coches, como están personalizados, unos traen unos sistemas que otros no, y otros traen muchos sistemas y otros traen poquitos, y debes garantizar que todo funciona y que nada hace que el auto deje de funcionar bien. Digo, para coches de alta gama, hasta el hecho de que haya un jaloneo o se pare el coche ya es imperdonable, mucho más si hay una falla que ponga en peligro la vida. Pues bueno, ese es el tema básicamente ahora, quiero entrar rápidamente en otro tema. Ok, como ingenieros, como diseñadores de un coche de estos, un coche moderno, ¿qué pasa? Pues que estos equipos son equipos ya muy grandes. Nosotros tenemos en México, y ahorita les voy a platicar muy rápido de quiénes son líderes a nivel mundial que están en México desarrollando sistemas de estos, que básicamente son Continental, Visteon, Conomex Delphi, y tienen temas, tienen metodologías y herramientas muy, muy complejas para el diseño, para el desarrollo de sus equipos de trabajo, para el aseguramiento de que están teniendo un desempeño y una calidad adecuada, para seleccionar herramientas lo más modernas y lo que más los ayude a desarrollar y a probar y a validar lo que están haciendo de la mejor manera. Por ejemplo, esto del estándar de seguridad, parte de ello es estar revisando continuamente que la sintaxis del código, y eso lo puede hacer la computadora cada vez que ustedes mandan una nueva versión, solita alguna herramienta dice, oye, no está siguiendo las recomendaciones seguras de cómo desarrollar un software. Estás haciendo cosas que no, estás teniendo varios puntos de salida de rutina, este loop puede tener un problema de que se quede trabado, aquí, allí puede ser que un apuntador se quede volando y te empiece a hacer cosas raras. Hay muchas cosas que se pueden prevenir con la experiencia y que las herramientas automáticas ya pueden checar por uno, ¿no? Pero digo, nada sustituye al ser humano de cualquier manera. Eh, Les quería comentar también precisamente, bueno, ok, ya sabemos que tenemos mucho hardware, digo, mucho firmware, ya sabemos que hay empresas muy grandes y muy importantes que lo desarrollan, ya sabemos que los ingenieros lo desarrollan. ¿Quién en México lo hace? Pues lo hace principalmente Continental, que tiene dos centros, uno en Guadalajara y otro en Querétaro, Visteon, que antes estaba en Chihuahua y otra vez ahora está en el DF, Conomex Delphi, que está en Querétaro. Prácticamente todos están ahorita en Querétaro. Y la clave es que nosotros estamos cerca del mercado, tenemos el mismo horario que Estados Unidos, nuestra cultura es muy similar, a diferencia de China, qué sé yo. Entonces tenemos una ventaja ahí, pero tenemos competencias en China, la India y Corea que también desarrollan esto. Pero ya estas empresas se dieron cuenta que qué hay que hacer para competir, pues estar muy especializado, no nada más probar rutinas, sino hacer cada vez cosas más complejas, ¿no? Y de hecho ya hubo una crisis económica hace 10 años donde eh, las empresas mexicanas ya sabían que tenían que especializarse, se especializaron, y cuando llegó la crisis donde varios centros cerraron, esos centros, pues algunos fueron en China, algunos en Europa, y el trabajo cayó en México y crecieron mucho. De hecho, Continental ya tiene, creo que 1,000 y tantos ingenieros en cada uno de sus centros. Con el Max Delphi debe tener unos 500 o 600 por lo menos. Visteon ahorita no sé, la última vez que supe andaba como en 300. Entonces, bueno, esos centros están aquí en México. Y ¿cuál es el detalle aquí? A ver, si yo quiero entrar en este mundo de la programación y de firmware para sistemas embebidos, no solo del coche, puede ser para, digo, yo a lo largo de mi vida trabajé sistemas de monitoreo de energía en una planta, sistemas de seguridad en una planta nuclear, sistemas de comunicaciones, por ejemplo, los hubs de comunicaciones tienen muchísimo firmware. ¿Qué perfiles debería yo tener o qué gustos debería yo tener? Pues bueno, obviamente pues, la curiosidad que tiene cualquier ingeniero, el tener facilidad hasta cierto punto para programar, es algo importante, y algo que tiene que ver con el firmware, que lo hace diferente un poquito de tecnologías de información, es que el saber hacer un programa no es suficiente.
uno como diseñador de firmware tiene que interactuar con la gente que diseña el hardware y muy importante, tenemos que saber de cómo está hecho el procesador y aprovecharlo al máximo. Hay procesadores muy sencillos, hay procesadores que tienen coprocesadores matemáticos, de gráficas, de comunicaciones, de Ethernet, etcétera. Entonces, la gente que programa esto debe ser sumamente eficiente. Entonces, debes conocer hasta el último resquicio de nuestro procesador y de toda nuestra tarjeta para aprovecharlo al máximo. Eso es sumamente importante. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué implica una diferencia con tecnologías de información? Porque eso generalmente implica a un profesional que sabe de arquitectura de computadoras, que sabe algo de electrónica, que sabe que un pin que sale de mi microprocesador, pues no puede controlar un motor. Obviamente hay una serie de pasos intermedios donde yo pongo un transistor, un SR, un transistor de potencia, una etapa de potencia. Tampoco puede controlar ningún elevador, tiene que tener un relevador o algún motor a pasos. Entonces, este conocimiento del hardware unido a su conocimiento del firmware le permite encontrar fácilmente los problemas, le permite visualizar qué necesita cuando se diseña la tarjeta, cuánta memoria va a necesitar, qué herramientas va a requerir, si lo va a programar en qué lenguaje lo va a programar. Entonces, es muy retador, es muy interesante. Este, y pues para allá va lo que es automotriz. Digo, vean ustedes, 50% del valor del auto está en la parte electrónica de firmware. ¿Qué quiere decir? Pues que necesitamos cargar un poquito la mano en la parte automotriz a temas como estos. Necesitamos cargar más la mano a todo este sistemas de autos eléctricos. Entonces, pues son cambios fuertes, son cambios interesantes, son cambios que ustedes van a vivir en sus carreras y que los deben preparar para este mundo automotriz que ya dista mucho del mundo de un motor de combustión interna y ya, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este panorama muy rápido es el que les quería yo dar. No sé cómo andamos de tiempo, si hay tiempo para preguntas o no, pero espero que les haya servido y que yo dejo por aquí mis datos por cualquier cosa y dejo unas cuantas referencias de artículos que se ven muy bien en este tema si quieren saber un poquito más que están muy detallados y están muy bien hechos. Pues muchas gracias por su atención y digo, si ustedes me dicen si hay tiempo para preguntas o si no para despedirme. Gracias por su atención. Gracias, Carlos. Un aplauso, por favor, para nuestro panel. Sí, preguntas. ¿Hay alguna pregunta del público que le quieran hacer a Carlos? Buenas tardes, ingeniero Carlos. Quisiera saber, hablando de, yo estoy trabajando actualmente con un tablero de instrumentos virtual, siguiendo la línea de la nueva tendencia que existe de los head-up display, o la visualización cabeza arriba en el parabrisas. ¿Qué me puede comentar acerca de esta nueva tendencia que se está generando? Bueno, digo, ese sistema forma parte de las ayudas del conductor, efectivamente. Digo, yo no les podría comentar algo así en especial, sí, detalladamente de cómo se hace, pero lo que sí les puedo comentar es que creo que este tema empezó, por ejemplo, yo vi en Visteon, vi los primeros displays de, digamos, la parte de instrumentos, lo que le llaman el clúster de instrumentos, donde está el velocímetro, tacómetro, alarmas, que lo volvieron digital. Y eso fue, que estaba muy bonito, un teclado de un Jaguar que estaba en Visteon, en Chihuahua, hace años. Esos sistemas, por cierto, se desarrollan, por ejemplo, en Visteon o Continental se desarrollan con años de adelanto que se pueden usar. De hecho, Continental lo Visteon va y le enseña este tipo de displays a Ford, a Mercedes, a BMW, etcétera. Y ellos le dicen, ¿sabes qué? Me gustó ese diseño que tienes de sistema. Te lo compro para mi camioneta que va a salir en el 2027. Entonces, es impresionante, ¿no? Ya esto va a un tema de adelanto. Por ejemplo, si usted está viendo el head-up display, y ya lo traen los coches, pues ya ahorita ya estamos en la siguiente generación, ¿no? Entonces, estas cosas se desarrollan con mucho tiempo de anticipación. Y bueno,
Te voy a decir que la verdad es que a nivel del auto, el head-up display es, digo, un sistema relativamente sencillo, ¿no? El tema del manejo del LiDAR y el tema de las alarmas de distancia y todo esto es un poquito más complejo, pero es lo que te podía yo comentar ahorita. Todo este tema se maneja en México y te digo, yo ahorita en México, por ejemplo, en Guadalajara, ya ni siquiera están viendo ese tema, sino que están viendo lo que te comentaba. ¿Qué va a hacer el usuario cuando no tenga que manejar el coche y tenga tiempo para hacer qué? Digo, no, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con él? Porque también de eso depende si va a vender el coche o no. Va a decir, ¿qué coche tan aburrido? Tengo que sentarme, no puedo manejar, no puedo hacer nada. Tenemos que darle algo que hacer. Entonces, te felicito por lo que estás haciendo y creo que es un buen reto para ahorita que estás empezando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Un aplauso, Carlos. por favor, para nuestro compañero que preguntó. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu ponencia. La verdad es que fue bastante interesante. En este momento, pues la damos por terminada. Te agradecemos mucho tu participación. Y vamos a dar comienzo con nuestro segundo ponente. Muchas gracias. Muchas Carlos. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.